El gobierno ha tomado decisiones más radicales a partir de este 23 de diciembre hasta el 23 de enero a fin de contener en lo que se pueda nuevos contagios con la variante Omicron, que como ya lo hemos dicho y le hemos escuchado a la ministra de Salud, ya suman 22 a nivel nacional. Con nosotros hasta ahora el viceministro de Salud, doctor José Valdés. Buenos días. Muy buenos días, mucho gusto de estar aquí en su programa y de poder informar a la comunidad. Gracias, doctor. ¿Tenemos que preocuparnos por estos aparecimientos de casos Omicron o el gobierno tiene ya con el denominado cerco epidemiológico el control? ¿Qué le dicen las estadísticas y sobre todo estos controles epidemiológicos? Bueno, el aparecimiento de la variante Delta, que es ya de alta transmisibilidad, pero no tanta como la Omicron, tuvimos ya éxito en los cercos epidemiológicos, en la vigilancia a nivel de las localidades, de los barrios, de las comunidades, que nos permitió identificar con tiempo a los contactos y poder aislarlos, poder confinarlos, poder darles tratamiento y hacer el tamizaje con pruebas rápidas en los barrios alrededor de la residencia o los lugares de trabajo de las personas infectadas, y también hacer barridos de vacunación, hacer trabajo comunitario, incluso con vigilantes comunitarios para hacer esta detección. Esto ha sido exitoso, esto nos ha evitado una mayor transmisión, hemos reducido más bien la transmisión del virus, de la variante Delta, y hemos reducido el nivel de letalidad. Sin embargo, a partir de las fiestas de inicio de noviembre, las fiestas de difuntos del Día de Cuenca, observamos un aumento en el número de casos. Llevábamos alrededor de 900 a 1000 casos semanales, y las últimas 4 semanas hemos tenido alrededor de 2.900, 2.500 casos, es decir, ha habido un aumento de 2.5 a 3 veces, provocado por las aglomeraciones en esas festividades y en las fiestas de Quito, en la ciudad de Quito. Esto ha incrementado levemente, aunque no en la misma proporción, el número de defunciones, pero sí aumenta el uso de las camas hospitalarias, especialmente las camas UCI, porque son camas de larga estancia. Una vez que una persona llega a UCI puede estar hasta 4 o 5 semanas, y entonces se va acumulando. Esto ha ocurrido con la variante Delta. ¿Qué es lo que pasa? Yo les contaba que en las últimas 4 semanas, 5 semanas, se ha incrementado en 2 veces, hasta 3 veces el número de casos. Con la variante Omicron, lo que estamos observando en el Reino Unido, en Nueva York, en Europa y en otras ciudades de Estados Unidos, es que el incremento de casos puede ser hasta de 1.5 veces cada 2 o 3 días, ¿no? Es decir, que este aumento que hemos tenido en los últimos 4 meses podría ocurrir en menos de una semana con la variante Omicron, y esta se puede volver la variante prevalente en los contagios a nivel del país. Fíjense que en Estados Unidos las últimas 3 semanas, hace 3 semanas Omicron era el 2% de los casos, hace 2 semanas era el 20%, y la semana pasada era el 75% de los casos que tuvieron un estudio de cero prevalencia. Nosotros nos han reportado los laboratorios 94 estudios de genotipificación la semana pasada hasta anteayer. De estos 94, 21 ya son Omicron, ¿no? Eso quiere decir que estamos en alrededor del 23% de los casos que tienen estudio de laboratorio ya con variante Omicron. Esto genera un riesgo de que la transmisión sea muy rápida. Por eso son las medidas que se han tomado para evitar las aglomeraciones, evitar el contacto, evitar las reuniones
donde se puede producir la transmisión y más que todo concientizar a la población de que esté en riesgo cuando va a estar reunido con un extraño, con alguien que no es de su núcleo regular del trabajo de la familia. Y esto es lo que puede provocar una expansión explosiva de la variante, como ha ocurrido en otros países. Para evitar eso, para generar, de todos modos, vamos a tener un contagio mayor con esta variante, pero esperamos que este sea contenido, que pueda ser controlado con las medidas que estamos implementando y más que todo con la colaboración de la ciudadanía. Doctor Ruales, pero algunos profesionales médicos de algunas federaciones, la Federación Médica, el Colegio de Médicos de Guayas, dicen que estas medidas son laxas, es decir, no son muy rígidas, que deberían ser más estrictas porque, vamos, los ecuatorianos no somos tan disciplinados que digamos, lo hemos visto en las fiestas de Quito, ese desenfreno de muchos jóvenes y quizás eso también influye en el incremento de casos. ¿Cree usted que son suficientes estas medidas de la imposición del carnet de doble vacunación, la restricción de bares, etcétera, etcétera, o de festividades populares o actividades sociales en lugares públicos? ¿Se puede haber sido un poco más estricto? No, tal como usted lo dice, todo depende del cumplimiento, ¿no? Si los ecuatorianos hacemos conciencia del riesgo, del problema, y cumplimos con las medidas, ¿no? Especialmente el tema de los aforos, la presentación del carnet de vacunación, lo que estamos haciendo es reduciendo el riesgo de transmisión y reduciendo la velocidad de la transmisión, ¿ya? Cualquier medida que hagamos, tal como se ha visto en todos los otros países, no va a evitar la transmisión de la variante a nivel de la comunidad. Lo que queremos es reducir la velocidad de esa transmisión. Lo vamos a poder definitivamente detener porque esta variante ya está en el país y ya se está transmitiendo, como vemos, se ha dado en eventos sociales o por personas que están ingresando al país. Hemos detectado algunos, pero seguramente pueden haber otros casos que no se detectaron y que se va a poder la transmisión. ¿De qué depende el tomar otras medidas? Dependerá también de las características de la enfermedad. Doctor, estamos valorando lo que sucede en otros países y vemos que en este caso no estamos en la misma situación de hace 2 años o hace 1 año y medio. Tenemos una población vacunada. Los mayores de 55 años, tenemos ya el 88% de los mayores de 50 años vacunados con 2 dosis. Tenemos el 85% de la población entre 25 y 49 años, es decir, la población de riesgo está vacunada. Hemos vacunado ya cerca de 1 millón de personas con refuerzo y vamos a continuar vacunando hasta el 30 de diciembre a los mayores de 60 años, de tal manera de proteger a la población en riesgo. Tercero, la característica de la enfermedad, como se está observando en Europa, en Estados Unidos, en España, por ejemplo, lo que genera es una alta demanda de atención ambulatoria, de atención en consultorios, en centros de salud de primer nivel, no en atención hospitalaria necesariamente. Por lo tanto, la característica de la oferta de servicios que nos estamos preparando, nos hemos reunido el día domingo con todo el sistema de salud, con el IES, el sector privado, etcétera, para buscar una respuesta y una coordinación conjunta, ¿no? Doctor, todas estas medidas esperamos que eviten esa medida drástica que es el confinamiento, como ha planteado el señor presidente. Permítame interrumpirle, nos faltó un poquito nos faltó como sociedad, como país, no como gobierno, el haber, por ejemplo, haber incrementado más unidades UCI o número de sanitarios, de médicos, de personal capacitado, porque vamos, que el sistema está saturado ya desde hace mucho tiempo, tenemos un cansancio físico, mental y anímico de los médicos. Ha sido muy difícil, o no sé si la capacidad de gestión le permite al gobierno, al ministerio en este caso, la contratación de más médicos o la instalación de más camas UCI. ¿Cree usted que ese nos quedó pendiente?
Yo creo que ese sí fue un problema el año pasado ante el crecimiento explosivo de los casos. En ese momento no sabíamos, no conocía en general el mundo cuál era la forma de responder al problema, pero durante ese, digamos, ese lamentable acontecimiento que se dio, ese abrupto crecimiento, se produjo ya una inversión, un aumento de las capacidades hospitalarias, de las camas UCI, de las camas generales, ¿no? En este momento tenemos, en el caso especialmente de Quito y Guayaquil, una alta ocupación de las camas UCI, pero no son todas las camas UCI que estuvieron disponibles el año pasado durante la pandemia, ¿no? Por ponerles un ejemplo, si teníamos disponibles en Quito o en Guayaquil 140 camas, en este momento están disponibles 20 o 30, ¿no? Porque el resto se revirtieron para ser utilizadas en la demanda general de la atención de los pacientes cardíacos, de los pacientes de trauma, de los accidentes de tránsito, es decir, volver a la oferta y a la atención de otros problemas, de otras patologías que se presentan normalmente. Y la idea es tratar de mantenerlo así, ¿no? Es decir, sí podemos, estamos en capacidad en todo el sistema de incrementar el número de camas en algunos servicios, en algunos hospitales. Recuerden, ni siquiera tenemos ya hospitales centinela como era el año pasado, dedicados exclusivamente a atención de COVID, porque esto ya no ha sido necesario, pero estamos en capacidad de volver a hacerlo, ¿no? Para eso es que estamos coordinando con la red en el momento necesario, identificar la necesidad de camas, la necesidad de personal y volver a asignar esto. A partir de esta semana estamos estableciendo puestos de mando unificados con todo el sistema de salud a nivel de cada provincia y de cada coordinación zonal para identificar diariamente cuál es la demanda de UCI, la demanda de hospitalización, para poder coordinar entre todo el sistema el incremento de las camas, de la oferta, de acuerdo a la necesidad. Pero como les digo, la mayor presión que vamos a tener es a nivel de consulta externa, a nivel de servicios ambulatorios, porque la mayor parte de los casos se presentan con síntomas leves y esperamos no requieran hospitalización. Doctor José Ruales. Excepto para las personas no vacunadas. Ahí es donde está el riesgo de que sí pueden enfermarse gravemente. Sí, es la parte más pendiente. Doctor, estoy contra el tiempo. Le quiero agradecer, muy gentil. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Nos vamos. Hoy a las 7 de la noche estará Andrea Orbe con ustedes compartiendo las informaciones más destacadas de este día, miércoles 22 de diciembre. De mi parte, muchas gracias y buenos días.